El foro, con la conferencia de hoy, damos por terminado el ciclo ya hasta el mes de septiembre, y lo damos con la conferencia sobre el Sáhara. Esta conferencia surgió en una conversación con el amigo y compañero Conrado, hablando de las visitas de los niños saharauis que en estas fechas muy próximas van a estar por la región, y además de la región, aquí también en Cieza. Y ese fue el motivo por el que, hablando, llegamos al compromiso de montar esta conferencia. Para ello, para la presentación, estamos contando con nuestro amigo Pepe Saurín, que es además una persona muy enterada sobre la problemática saharaui y que está en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Cieza. Por lo tanto, pues bueno, va a ceder la presentación y ahí tiene la palabra. Pues, buenas tardes. Primeramente agradecer a los asistentes al Foro por el Diálogo, por el Pensamiento y el Diálogo, por haber tenido esta idea de volver a recordar este tema que desde hace tanto tiempo pues tenemos pendiente, sobre todo para los distintos gobiernos de España. También agradecer a Saleh Hatri, a Nayar, que es la representante del Frente Polisario en Austria, que nos acompaña también en esta sala. Y bueno, pues no me quiero extender, simplemente hacer una breve reseña, un poco de antecedente antes de que Hatri pues entre en profundidad sobre el tema. Pues unos breves apuntes de la reseña histórica del tema del Sáhara. Hay que remontarse pues como mínimo al siglo XIII, cuando un pueblo beduino del Yemen pues se junta con otro otra tribu llamada Sanaha, dando lugar al pueblo saharaui con identidad propia, que ya siglos después, ya en el siglo XVIII, pues en un tratado que Carlos III firma con el sultán Mohammed Ben Abdallah, pues ya en esa fecha se reconoce que Marruecos no tiene ninguna autoridad al norte del río Nun, la frontera que hasta hoy pues separa lo que es el Sáhara Occidental. Ya años más tarde pues comienza la colonización española, hasta que en 1958 pues la Sanía, el Ambra y Río de Oro se convierten en dos provincias españolas. En el 65 pues la ONU reclama su primera resolución proclamando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que serviría pues para esa reclamación que el Frente Polisario, que se constituye en el 73, pues va a defender a través de la lucha armada y después de los acuerdos de paz en el 91, pues por la vía pacífica. Es en el 75 cuando el tema del Sáhara pues toma un derrotero pues fundamental para el pueblo saharaui, que es la firma de los acuerdos tripartitos. Cuando Franco estaba en la agonía, pues se firman los acuerdos entre España, Marruecos y Mauritania, dando lugar a la Marcha Verde,
con la invasión del pueblo, bueno, de unos 350 marroquíes, 350.000, ocupando lo que era el antiguo Sáhara Occidental. En aquella fecha incluso, pues, hablamos de 1 de noviembre del 75, el entonces príncipe Juan Carlos I, pues, en una visita sorpresa acude al Sáhara para dar apoyo y aliento a los propios saharauis, para decirle que España no les iba a abandonar a su suerte, pero no fue así. Una semana más tarde, o 10 días después, se firman los acuerdos tripartitos y se produce la Marcha Verde, y a raíz de esa situación, pues el Frente Polisario entra en guerra con Marruecos, Mauritania y hasta incluso Argelia. Poco después se firman los acuerdos, tanto con los acuerdos de paz con Argelia y Mauritania, y bueno, los habitantes, la mayoría de los residentes, de los saharauis que residían en los territorios ocupados del Sáhara, los actuales territorios ocupados, huyen al desierto en la zona de Argelia, donde actualmente se encuentran los campamentos de refugiados. Posteriormente, después de los acuerdos de paz de 1991, en los que Marruecos se comprometía, lógicamente por la presión de Naciones Unidas, a la celebración del referéndum para 1992, pero con la muerte de Hassan II, pues esto queda en el aire. Su hijo Mohamed VI pues va dilatando el referéndum, pues con excusas diversas. Pues, primeramente, pues no estaba de acuerdo con el censo, pero bueno, fueron excusas que ocultaban realmente el verdadero interés tanto de Marruecos como de las potencias europeas y hasta incluso de Estados Unidos, que apoyaban lógicamente a Marruecos. De hecho, le ayudó a construir el muro de la vergüenza, un muro que separa los territorios liberados de los territorios ocupados por Marruecos, más de 2.000 kilómetros de vallas, pues con sembradas de minas, que le cuesta muchísimo dinero a un pueblo como Marruecos, que la monarquía tiene una de las principales riquezas del mundo, y sin embargo el pueblo marroquí pues, es uno de los más pobres. A partir ya de 2008, los atentados del 15S, o sea, del 11S y del 11M en Madrid, pues Marruecos se convierte en un aliado para Estados Unidos y la Unión Europea, con la excusa de frenar al terrorismo islamista. Desde entonces han sido muy pocas las ocasiones en que el pueblo saharaui ha tenido la posibilidad de abrirse a nivel de medios de comunicación, que siempre le han sido negados, sobre todo pues en situaciones como la acampada del Ayun, que fue el preludio de la primavera árabe en 2010, en la que más de 10.000 saharauis de los territorios ocupados acamparon en una acampada improvisada a unos 12 kilómetros del Ayun, y bueno, pues Marruecos cerró las fronteras informativas, hizo allí una masacre con el desmantelamiento de esta acampada, que a nivel internacional pues fue una vergüenza, pero
la censura informativa nos impidió ver verdaderamente esa sangría que hasta hoy día pues no tenemos medios, o sea, señales, gráficas, más allá de esos testimonios de las personas que asistieron a esa acampada. Por terminar, antes de darle ya paso a Saleh Hatri, que es quien nos va a dar la realidad del pueblo saharaui, pues comentar la hipocresía de los distintos gobiernos de España, que a pesar de que el pueblo español, la ciudadanía, presta un apoyo incondicional a la causa saharaui, a nivel de gobierno, todos los gobiernos que han pasado en la etapa democrática han negado, a pesar de que de cara a la galería siguen defendiendo el derecho de autodeterminación. Le comentaba hace un momento a Saleh que hoy mismo el ministro Margallo ha declarado en Argelia pues su preocupación y su defensa por los derechos humanos en los territorios ocupados, y mientras tanto están firmando los acuerdos de pesca con Marruecos. O sea, que es una hipocresía que todos los gobiernos de España están llevando a cabo con el pueblo saharaui, y nosotros como ciudadanos estamos haciéndole frente desde hace mucho tiempo, a través del programa de vacaciones en paz, a través de todas las iniciativas como esta tarde, para que el derecho del pueblo saharaui no caiga en el olvido. Son ya 38 años que han pasado ya más de 2 generaciones en las que una población entera que ha nacido en los campamentos de refugiados no ha conocido su tierra de origen. Entonces, nada más, agradecer nuevamente la asistencia, hoy que sabemos que hay partido, que hay otros compromisos, y bueno, pues para muchos de nosotros esta causa nos mueve y nos va a mover durante mucho tiempo. Primero que nada, quería agradecer a todos los presentes, porque como ha dicho mi compañero de tribuna, evidentemente el partido es mucho partido. Entonces, si alguien se entera del resultado de Nueva España, que nos lo diga, ¿no? Por lo menos. En segundo lugar, quería agradecer a los miembros del foro por habernos invitado y por tocar la temática del Sáhara. El Sáhara, para el pueblo español, es un tema conocido y a la vez muy desconocido. Es decir, sí, todos los políticos y todos los partidos conocen del tema, conocen la historia que nos vincula como pueblos de manera inseparable, y sin embargo todo el mundo se olvida del derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro y su propio destino. Es decir, es una incongruencia. Estábamos hablando anteriormente de que el tema del Sáhara se puede resolver de una manera muy fácil, y a la misma vez, de tan sencillo que es la cuestión, de tan sencilla, no hay manera de resolverla, parece, de una manera civilizada. Entonces, nos comentaron, nos hizo un buen repaso histórico. Déjame decirte que Argelia no se peleó con nosotros, es lo único que tenía que señalarte. Por lo demás, sí es cierto que cuando ocurrió la Marcha Verde, antes de que ocurriera la Marcha Verde, Marruecos intentó vincular efectivamente a Argelia, a Mauritania, en su aventura expansionista en el territorio. Argelia se negó. Un coronel español, no recuerdo su nombre, incluso lo comentó en una entrevista, dijo: Argelia se negó y no pasó nada. ¿Por qué no se podría haber negado el gobierno de España y decir de aquí no pasará? Y no hubiera pasado nada. Decían: no, es que estaba la amenaza de una guerra. Bueno, ya han pasado muchos años y ya no somos quienes para decir si hubiera ocurrido o no hubiera ocurrido, y solamente nos queda especular.
Entonces, ante los hechos, pues no vamos a especular, vamos a regirnos por lo que sucede actualmente. En estos momentos, el pueblo saharaui, están viéndolo en las imágenes, está dividido por ese muro que divide al territorio que divide la zona ocupada, que es la zona que colinda con el océano, que es la más rica actualmente en recursos humanos, en recursos naturales, con la zona desértica, que es la que controla el Frente Polisario. El muro que mencionamos, que separa el pueblo, no es un muro al uso, es decir, no es un muro de hormigón levantado y ya está, no, es un muro de arena y piedra que tiene altura de entre 3 y 5 metros de altura, de manera tal que no puedan pasar ni personas ni vehículos. Está rodeado por más de 5 millones de minas. Les explico, la producción mundial de minas anualmente es de un aproximado de unos 4 millones de minas. En el Sahara hay 5 millones de minas, es decir, más de la producción mundial está presente ahora mismo en todo el territorio. Esas minas que en el territorio en el que vivimos, árido y desértico, todos los años se cobran y siembran vidas humanas. Todos los años las organizaciones que hay sobre el terreno, que limpian el terreno, tienen que volver a empezar. Eso nunca acabar, porque se puede limpiar un terreno de minas y venir al otro día, a la otra semana, una tormenta de arena y desplazar todas las minas, porque son de manera tan de forma superficial, desplazarlas de sitio. Por lo tanto, hay que volver a empezar. Todos los años, como estaba diciendo, en el informe que saca Naciones Unidas sobre el conflicto del Sáhara, todos los años se menciona la cantidad de muertos que hay por causa de las minas. Ese es un tema que, si os interesa, yo quiero hacer una especie de debate con ustedes. No quiero solamente hablar, porque hablar está muy bien, pero lo que me interesa es intercambiar con todos vosotros. Ya que habéis venido, quisiera también conocer qué es lo que conocéis del tema, cuáles son vuestras inquietudes, porque actualmente muchos se acercan al tema del Sáhara porque han oído hablar del plan Vacaciones en Paz. Un plan genial, me parece un plan genial, una manera de sacar a los niños de ese clima árido en el que viven y de que conozcan otra cultura, la cultura española, que un día fue también nuestra cultura. Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, para otros el tema del Sáhara pues poco más que tema de aventura. El Sáhara, ese gran desierto que hay en África y el cual atraviesa muchos países. Hay muchos que no ubican el Sáhara occidental. Parte de la culpa es del propio sistema educativo español. No se puede negar que el sistema educativo español, no sé por qué, obvia parte de su propia historia. Cuando no menciona al Sáhara en los libros de texto, o cuando lo menciona de manera rápida, está haciendo un borrón en la historia propia de España y del pueblo saharaui de casi 100 años de duración. El tema del Sáhara, yo he visto en algunos libros de texto que llevan 3 párrafos, la cuestión saharaui. 100 años de historia común en 3 párrafos de una hoja de un libro de texto. Es un poco incongruente cuando sobre el resto de colonias, que fueron colonias españolas, se habla capítulos enteros. Entonces, yo creo que es parte, nos interesa a todos conocer del tema, saber que hay un pueblo en medio del desierto actualmente, refugiado, un pueblo que está dividido por ese muro, que no solamente divide a las personas, ha dañado irremediablemente a la fauna del territorio, al evitar migraciones de animales que antiguamente existían, ha dañado la forma de vida tradicional del pueblo saharaui y del propio nómada, porque ya el nómada no puede salir y moverse por los territorios que conocía antaño y que eran de su dominio. Actualmente no se puede mover por miedo a las minas, por miedo a los controles militares, por miedo a las detenciones y por eso les digo, es un crimen no solamente ya dividir a un pueblo de esa manera, sino cortar con toda su cultura. Por otro lado, Marruecos intenta borrar la historia del pueblo saharaui, diciendo y haciendo uso de que, según ellos, el pueblo saharaui tiene historia a partir del año 75 solamente. Según ellos, dice, vosotros existís a partir del 75, sois poco menos, como nos dicen, somos una creación de Argelia, dicen, cuando el Frente Polisario ya había surgido desde mucho antes de que incluso se tuvieran ningún tipo de relaciones con el gobierno argelino. El Frente Polisario luchaba contra el colonialismo español en aquel entonces. Tengamos en cuenta
que irónicamente en los tiempos de la colonia, en los años 70, el propio gobierno franquista de entonces aquí en España prohibía a los partidos políticos de cierta índole, y sin embargo en el Sáhara se toleraron porque como una manera de apagar las ganas y el deseo que tenía el pueblo saharaui de ser independiente, diciendo, bueno, vamos a darle a estos beduinos la posibilidad de que pertenezcan a nuestras cortes, vamos a dar la posibilidad de que tengan sus propios partidos, y de esa manera vamos a intentar acallar el clamor creciente que hay por obtener su independencia. Es cierto que los contactos entre la población española y la población saharaui nunca se han interrumpido, a pesar de todos los desastres políticos que han mantenido los gobiernos españoles con la causa saharaui, con el pueblo saharaui, pero sin embargo seguimos siendo casi desconocidos. Os puedo decir que España es muy querida en el territorio del Sáhara. Cualquiera que haya estado, muchos de vosotros habéis estado en los campamentos y conoceréis de primera mano a familias enteras de saharauis y sabréis que muchos incluso han estudiado aquí, otros han estudiado en el propio Sáhara con hijos de españoles que vivían allí en el territorio, se han criado. Yo tuve muchos profesores que incluso estudiaron con españoles en el territorio, y como me dicen, dices, nosotros no diferenciamos entre un español y un saharaui, todos éramos lo mismo, todos teníamos lo mismo, pasábamos el mismo hambre y vivíamos de la misma manera. Incluso recuerdan con mucho cariño los campamentos que tenían de verano en las Islas Canarias, campamentos organizados en aquel entonces por el grupo de la juventud de falangistas, pero bueno, era lo que había en aquel entonces, y sin embargo lo recuerdan con mucho cariño. Es decir, no entiendo, discúlpeme usted disculpe que use el particular, más bien no entendemos el por qué nos quieren borrar de esa manera. Sí, somos un pueblo pequeño, pero no por eso no tenemos derechos. Les comentaban a los compañeros que muchos ancianos dicen que maldita la hora en que los españoles descubrieron el fosfato en el Sáhara, y maldita la hora en que se interesaron por nuestras costas y empezaron a sacar el pescado de la zona. Dicen, ojalá no tuviéramos fosfato y ojalá no tuviéramos pescado. De esa manera quizás hoy en día fuéramos independientes y el tiburón que tenemos en el norte, que es Marruecos, no estaría mordiendo ahora mismo nuestro territorio como lo está haciendo. Entonces, en todo esto, el proceso que ha habido, siempre se nos pide, en Naciones Unidas se nos pide, todos los representantes, pragmatismo, se nos pide ser imaginativos en las soluciones, se nos pide buscar una solución en la cual no haya ni vencedores ni vencidos, pero lo cierto es que todo eso no son más que palabras con muy buenas intenciones, pero en toda guerra, en todo conflicto hay un vencedor y hay un perdedor. En este caso, hasta el momento, lo que está claro es que el derecho internacional da la razón al pueblo saharaui. Ya se demostró así en el dictamen de La Haya en el año 75, demostró que el pueblo saharaui no tiene ningún tipo de vínculo más allá de que algunas tribus antiguas del territorio cultivaban algún tipo de vasallaje con los reyes de Marruecos. Es lo único. Por todo lo demás tenemos culturas diferentes, tenemos hasta la forma de vestir y de hablar totalmente diferente, y tenemos simple y llanamente derecho a decidir nuestro futuro. No quisimos en su momento no quisimos ser españoles y mucho menos marroquíes. Ahora mismo, en la actualidad, la única solución que existe es ejercer, que el pueblo saharaui pueda ejercer sin ningún tipo de presión su derecho a decidir su futuro, y de esa manera dictaminar si queremos ser, según Marruecos, queremos ser marroquíes, que nos dejen decidirlo, si queremos ser saharauis, que nos dejen decidirlo, y si quieren inventarse mil soluciones alternativas, que se la inventen, inventivas del tipo autonomía, del tipo agregado, federación, como quieran llamarle, pero que dejen que el pueblo saharaui decida. Al Frente Polisario se le ha presionado mucho. El Frente Polisario es nuestro único y legítimo representante, no es un partido político como muchos dicen, el Frente Polisario es un partido político. No, el Frente Polisario ahora mismo aúna todo tipo de ideologías en el Sáhara, y son los únicos que están representando actualmente al pueblo saharaui, independientemente que una persona sea de izquierda, sea de derecha, sea musulmana, sea atea, sea cristiano, sea lo que sea. Es decir, es el único representante que tenemos, y es el cual lleva la batuta y lidera la lucha de liberación del pueblo saharaui. Por lo tanto, nuestro único representante se le ha presionado por partidos y por gobiernos amigos para que tome otro tipo de decisiones.
no es una decisión que esté en manos de uno o dos dirigentes ni uno o dos políticos, es una decisión que es soberana y legítima del pueblo. Por lo tanto, es tan sencillo como dejar ejercer el derecho a la autodeterminación, el derecho a ese referéndum, a que decidamos libremente, y de esa manera veremos qué es lo que queremos ser. En la actualidad incluso nos critican cuando decimos que tenemos nuestra república desde el año 75 fundada, la República Saharaui Democrática, actualmente reconocida por más de 82 países soberanos. Dicen que sí, que muchos países han retirado ese tipo de reconocimiento. En el derecho internacional eso no existe. No existe retirar. Una vez que has dado el reconocimiento a un Estado, no se puede retirar. Puedes congelar todas las relaciones que quieras, pero no puedes retirar el reconocimiento a un Estado. Entonces sí, es cierto, hay ciertos países que por cambios en sus gobiernos han decidido congelar las relaciones. Perfecto, que son soberanos y legítimos y pueden hacerlo. Pero eso no quita que el pueblo saharaui tenga actualmente el apoyo de 82 países y la solidaridad de millones y millones de personas. El pueblo español es un ejemplo claro. Ojalá y el pueblo español y el gobierno fuera el primero en reconocer en Europa al pueblo saharaui su derecho, y ojalá y lo reconozcan como país que somos, no como los 4 beduinos que estamos tirados en medio del desierto, porque eso es como nos quieren pintar. Algunos incluso nos comentaba, un señor por ahí atrás, nos comentaba del peligro que puede haber en la zona por la presencia de grupos terroristas, grupos yihadistas. Los problemas del tipo yihadista están a más de 3.000 kilómetros de nuestras fronteras. Como bien mencionaba mi compañero, el Tinduf actualmente está protegida y defendida tanto por la policía saharaui como por el ejército saharaui, como, y valga la redundancia, por el ejército argelino. Y, aunque suene grosero, hasta por el ejército marroquí, que está a pocos kilómetros del territorio. Es decir, yo creo que es una de las zonas más militarizadas actualmente en la tierra y es una de las zonas más seguras. Pero sí es verdad que a la prensa le interesa pintar inseguridad en la zona. Es una manera que tiene tanto Marruecos de presionar a España como los propios políticos españoles de desentenderse del tema del Sáhara. Decir que es una zona inestable, que si el pueblo saharaui obtuviera su independencia sería un Estado fallido. Un Estado fallido. Bueno, déjanos la oportunidad de ver si vamos a ser un Estado fallido, según dicen ellos. Actualmente el pueblo saharaui es uno de los más instruidos en todo el norte de África. Es una de las pocas cosas que sí, realmente se ha sacrificado el Frente Polisario en hacer de manera correcta, es decir, mandar a miles de kilómetros a estudiar a Cuba, a estudiar aquí en España, a estudiar a otros países, a toda la juventud saharaui. No todos estarán preparados, pero sí la gran mayoría son universitarios, tienen sus carreras, tienen sus profesiones. Solamente queremos una oportunidad para poder demostrar que podemos formar un Estado y un Estado moderno. Y recordar, para el que no lo sepa, que el pueblo saharaui ha ido quemando etapas como nadie la quemaba a través de la historia del mundo. El pueblo saharaui ha pasado prácticamente de la edad de piedra al siglo XXI en 40 años, cosa que nadie ha hecho, cosa que a todo el mundo le ha costado 5, 6, 7, 8 siglos, pues actualmente el pueblo saharaui lo ha hecho en 40 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos retos por delante? Muchísimos. ¿Que tenemos dificultades? Muchísimas, y no las negamos, y tendremos problemas, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de elegir nuestro propio destino y de mantener nuestro propio destino. Nuestros mejores embajadores son los niños que año tras año vienen aquí a pasar sus vacaciones con familias españolas. Esos son nuestros mejores embajadores. Ellos son los que os traen la realidad de los campamentos de refugiados aquí. Para aquellos que no habéis visitado el territorio, no habéis visitado el campamento, si os ponéis en contacto con cualquier niño, veréis que son niños como otro cualquiera. Algunos dicen: qué crimen, traer a un niño del desierto a conocer el primer mundo para después volver al desierto. Crimen no, esos niños no están desamparados, tienen familia, algunos tendrán problemas de salud que tendrán que tratarse, y cosa que se agradece que se traten aquí, pero no son niños desamparados, no son niños huérfanos, son niños que tienen su familia y que saben que su familia está allí, aunque una vez que vienen aquí es verdad que adquieren una nueva familia aquí también. Entonces eso no lo olvidemos. Ellos son los que actualmente hacen la mejor política que tenemos, son esos niños, esos mocosos de 4, 5 y 8 años que vienen aquí a pasar las vacaciones. Esos son los que realmente están demostrando que el pueblo saharaui existe y que el pueblo saharaui está ahí. Entonces, yo quisiera preguntarles a vosotros qué temas, qué inquietudes tenéis, y yo creo que entre los 3 panelistas que vemos aquí podemos responder sin ningún problema, para que no quede esto en un monólogo, sino para que intercambiemos y podamos sacar conclusiones nosotros mismos. Yo sí les puedo hablar desde el punto de vista mío, el punto de vista de un sociólogo.
Les puedo decir, como les comenté, que hemos quemado muchas etapas. Les puedo decir que habemos generaciones enteras de saharauis que actualmente están preparadas. Y también les puedo decir que desgraciadamente el proceso interminable de paz, que no es ni paz ni es guerra, está destrozando a toda una generación, porque actualmente la juventud no sabe hacia dónde tirar. Nuestro representante del Frente Polisario, todos estamos a la espera de una decisión. Si nos dicen vamos a pegar tiro, todos encantados iremos a pegar tiro. Hasta el momento nos dicen que mantengamos la paz y que vamos a dar una oportunidad a la paz. Pues como personas disciplinadas que somos, pues, y como personas respetuosas con nuestros mayores, así lo haremos. Eso no quiere decir que el pueblo saharaui tenga una paciencia infinita. Yo creo que nadie la tiene, y menos cuando te están pisando el cuello continuamente día tras día. Por lo tanto, la paciencia se acaba. Y no es, como algunos dicen, fanfarronadas y demás. No, no son ninguna fanfarronada. Es simplemente un hecho. Usted tiene un vecino molesto y el vecino molesto le molesta un día y usted se calla. El segundo le sigue molestando y usted se calla, y al tercero usted explota. Pues lo que le puede pasar al pueblo saharaui en cualquier momento. A los propios políticos de nuestro país les cuesta mucho trabajo tratar de convencer a la juventud de que la vía de momento diplomática es la que más nos conviene. Muchos, y yo me incluyo entre ellos, no creo que sea así, pero bueno, acatamos la decisión. Las decisiones no las toma una persona, las toma el pueblo soberano en un congreso. Pues ese congreso se celebró hace 2 años y dijimos que íbamos a dar un plazo de 3 años hasta el nuevo congreso y decidir entonces qué se haría. Pues así estamos, esperando una decisión. Mientras tanto, el mundo entero nos sigue olvidando y sigue pensando que el Sáhara sigue siendo pues un territorio donde ir a hacer saltos con el coche en la duna. Pues eso es. Yo quisiera que ustedes levanten la mano y el que tenga una pregunta que la haga, que encantado aquí la responderemos. Bien, pues iniciamos entonces las intervenciones. Sería interesante que sé que aquí en la sala hay algunas personas que han visitado el Sáhara, ¿no? Con motivo también de haber recibido a niños saharauis aquí en España. Sería interesante que nos pudierais indicar esa experiencia con el fin de trasladarla a los demás. Vamos a ver. Yo al principio, cuando me llegaron toda Habla un poquito más alto. Cuando llegó toda la información, o me llegó toda la información del pueblo saharaui, que sí que suena, lo que dices, todos lo conocemos, pero no conocemos a fondo la historia. Nosotros estuvimos en el Sáhara para ver la posibilidad de llevar un proyecto allá en el Sáhara. Yo era muy reacia, totalmente reacia a tener niños de acogida. Pero cuando vi la realidad de lo que tenéis allí, pensé que podía ser un grano de arena, ¿no? Conocer más todavía la realidad esta y poder echar una mano en la medida de lo posible. Yo sé hasta dónde podemos llegar y ya está. Yo he estado 2 veces ya en los campamentos. Seguramente volveré otra vez o otras muchas veces. Porque yo ahora tengo una familia en el Sáhara. O sea, yo tengo una familia que es la del niño que nosotros acogimos aquí. Y tengo una familia en toda su extensión. Porque no solamente son los padres, sino que es mucha más gente. Los campamentos, hay gente que dice que cómo vivís o cómo tenéis. Yo creo que vivís de maravilla dentro de lo que se puede vivir con lo que tenéis. Sois capaces de rentabilizar al máximo lo poco que tenéis. Y hay una cosa que a mí me impactó, y es que trabajáis mucho por la educación de la mujer, no solamente de los hombres, que en otros países se ha quedado, sino que las mujeres saharauis tienen muy buena formación y no sé qué haríais sin ellas. No sé qué haríais sin ellas. Entonces, yo creo que la experiencia para mí fue muy positiva. El niño vuelve este año, creo, por 6ª vez, por 5ª o 6ª vez, porque ya está agotando todo el proceso que tiene. Pero yo creo que el Sáhara, el pueblo saharaui, a mí me ha aportado más de lo que yo les he aportado a ellos. Que muchas veces se piensa lo que yo puedo dar. Yo soy de las personas que digo que a mí me ha enriquecido mucho más el conocimiento del pueblo saharaui que lo que yo les haya podido aportar. Pero muchísimo más.
Y el problema que yo tengo, y una duda muy grande que tengo, es que no sé hacia dónde vais. Y eso me preocupa enormemente. Porque tengo muy claro qué es lo que queréis, pero lo veo tan difícil y tan complicado como se os está poniendo que me preocupa. Me preocupa porque hay muchos niños y una generación ahí que no es perdida, porque no es perdida, ¿no? Pero una generación muy formada, porque me consta el esfuerzo tan enorme que se está haciendo por formar a todas las personas que pueden estudiar, porque no todo el mundo vale, ¿no? Pero aquel que puede, el esfuerzo tan grande, y tengo esa duda de no sé hasta dónde podéis llegar, y porque son muchos años ya aguantando esa situación. Y eso sí que me preocupa, mucho. Es lo único que quería... No es una pregunta, es una reflexión, porque como veis no es una pregunta. ¿Hay alguna persona más en la sala que quiera trasladar su experiencia? Pregunte usted y a continuación. Entonces ya pregunto. Sí, vamos a ver. Yo sí he procurado y he hablado, desde luego que actualmente veo que está un poco olvidado, se ha hecho tan largo el problema esto, pero yo sí he procurado seguirlo y con gente, y yo recuerdo que desde España, cuando yo iba a la escuela y todo, se seguía muy bien todo lo que era el Sáhara español, se hablaba de Villacisneros, de la Yum, después también Sidini, que después eso fue ya ocupado oficialmente dentro del Consenso Español por Marruecos, y se ha seguido un poco todo eso. Ahora yo le preguntaría, actualmente, ¿cuál es la población saharaui? ¿Llegarán a 300.000? ¿O están por ahí? La extensión sé que son unos 300.000 kilómetros cuadrados, si es que llega a... Entonces, claro, los saharauis auténticos, esas poblaciones que eran Villacisneros y el Ayun, ¿están ocupadas ahora por marroquíes o sigue viviendo ahí todavía gente saharaui? Sí, bueno. Digo ahí, un poco ahí, todo eso. Sí, mire, le voy a responder, son 266.000 kilómetros cuadrados que tiene el territorio, cerca de los 300.000. Sobre lo que usted preguntaba, ese es el gran secreto que guarda Marruecos, el gran secreto que guarda el Frente Polisario. Así se lo digo de claro. Es decir, ninguno da cifras exactas de cuál es la población exacta. Le voy a explicar el porqué, es muy sencillo de entender. Con el proceso de paz, cuando comenzó el proceso de paz, el proceso de identificación, se basó en el censo que hizo el gobierno español en el año 75, en el cual aparecían 74.000 familias censadas. 74.000 familias, no confundamos familias con personas. Las familias pueden estar formadas por varios miembros. Entonces, para empezar por algún lado, se empezó por ese censo, y en base a ese censo se ha ido aumentando el número de personas. ¿Qué sucedió? Que Marruecos, ante el temor de que los saharauis censados fueran los únicos con derecho a votar, fueran a votar por la independencia del territorio, Marruecos empezó a introducir colonos en el territorio ocupado. El número de marroquíes que han entrado al territorio no se sabe con exactitud. Unos dicen que 1,5 millones, unos dicen que 1 millón, pero la cifra exacta solamente la sabe Marruecos, porque solamente le interesa a Marruecos saber cuántos hay, por si es por pasarlos por saharauis para que tengan derecho al voto. Por lo tanto, esa cifra no la dan. ¿Qué es lo que pasa al otro lado del muro? En nuestro territorio liberado y en los campamentos de refugiados, lo mismo de lo mismo. Es decir, yo no puedo darle la carta de la información a Marruecos sabiendo que ellos no lo facilitan, pero sí es muy fácil, lo estamos comentando anteriormente, que cualquiera que tenga acceso al Google Maps y a un programa estadístico puede ir mirando la cantidad de jaimas, la cantidad de viviendas que hay en un sitio y en otro, y de esa manera sacar estadísticamente más o menos la población. Actualmente en el territorio sí se sabe que hay, en el territorio saharaui ocupado, hay alrededor de unos entre 200 a 250.000 saharauis autóctonos, nacidos en el territorio, de hijos y mejor dicho, de padres y abuelos saharauis. El número de colonos se cifra entre 1 millón y 1,5 millones, cifra que solamente conoce el gobierno de Marruecos. Sí, en la antigua Villa Cisneros, la actual Dakhla, sí que existen saharauis. De hecho, tengo amigos en
en la Dakhla ocupada actualmente, y sí que hay saharauis conviviendo en barrios con marroquíes y demás. Es verdad que el número de colonos es mucho mayor actualmente al número de autóctonos, pero bueno, las cifras exactas solamente las saben los dos gobiernos. Ahora, respecto a lo que decía la señora, es cierto que la mujer saharaui ha avanzado mucho, y es cierto que nosotros no seríamos nadie sin la mujer saharaui. Es muy sencillo también de entender. La mujer saharaui no ha ido ganándose las medallas porque los hombres nos hayamos preocupado de darle formación. No. Al contrario, ellas mismas son las que se la han ido ganando, porque en los tiempos de guerra todo hombre con la fuerza suficiente para levantar un fusil estaba en el campo de batalla. Por lo tanto, ellas se vieron obligadas a aprender sobre la marcha, a organizar los campamentos, a mantener la educación, la sanidad por ellas mismas. Es decir, no es un logro tanto de los hombres como un logro de las propias mujeres. Y sí, es cierto que actualmente parece, con esta apatía de que no sabemos hacia dónde vamos, sí, nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir y hacia dónde tiene que llegar el proceso. Lo que no está claro es que la comunidad internacional eche una simple mirada al territorio y nos ayude a dar el salto que necesitamos. En definitiva, la solución está solamente en nuestras manos, yo lo tengo clarísimo, pero sí es verdad que cualquier decisión que tomemos de forma unilateral puede ser que perjudique al proceso. Entonces, de momento estamos dando una oportunidad a la paz. Esa oportunidad significa negociaciones, y más negociaciones, y más negociaciones. En el mismo día, si oyeron hablar del campamento de Imizrik, el campamento que mencionó, que se formó por los ciudadanos saharauis que vivían en los territorios ocupados, lo formaron a 12 kilómetros del Ayun. Es decir, el saharaui no es tonto, no es una persona tonta. El saharaui dijo, si yo monto un campamento en medio de la ciudad, Marruecos me lo va a desmantelar y me lo va a destrozar en 24 horas. Me voy al medio del desierto donde no molesta a nadie. Ahí formó el campamento, montó el campamento. Más de 20.000 personas acudieron y estuvieron durante un mes, se organizaron, pidiendo inicialmente, sí, mejoras sociales, acceso a los recursos del territorio y trabajo. Después, cuando ya tenían una fuerza, se levantó la bandera de la independencia. Y entonces quedó claro que ese campamento se había montado con la intención de obtener y llegar a presionar a Marruecos para que nos diera la oportunidad de decidir. Pues en ese campamento que se formó y que fue desmantelado por la fuerza, y que aunque muchos, como bien menciona todo el mundo habla de la primavera árabe. No fue una primavera árabe, fue más bien un invierno árabe, porque empezó con el campamento saharaui. Pocos meses después fueron las revueltas en Túnez, que después fueron seguidas por el resto de países, y hasta el actual problema que hay en Siria, que no termina de resolverse. Es decir, el detonante fue las arenas del Ayun, a 12 kilómetros de la ciudad. Es decir, sí, en ese campamento los saharauis se organizaron y demostraron que todavía hay fuerza. El problema es que nadie se ha dignado a mirar al territorio, y cuando digo nadie no me refiero a la población, la cual, como les dije, mucha gente está enterada de la temática. Me refiero a los medios de comunicación. ¿Por qué Timor Oriental pudo realizar un referéndum y Timor Oriental independizarse? Timor Oriental se independizó, aparte y gracias a la presión de su propio pueblo, también gracias a que su antigua metrópoli, Portugal, fue la que se implicó de lleno en el proceso de descolonización. La metrópoli, día tras día, sacaba la temática de Timor Oriental en su cadena de televisión, en sus medios de comunicación, y de esa manera la población se fue sensibilizando, y la población y el propio gobierno fue presionando en Naciones Unidas y al resto de países amigos hasta obligar a que se realizara un referéndum. ¿Por qué España no puede hacer lo mismo si no es tan difícil? Claro, el Sáhara no vende periódicos, eso lo tenemos clarísimo. Si somos 4 gatos en el desierto, si no molestamos a nadie, si no hacemos ruido, entonces pues claro, es más fácil pasar página y mirar los deportes que directamente mirar el drama de un pueblo que está en un territorio, bueno, como algunos lo han llamado, la olla express del mundo. Claro, si es la zona más caliente del territorio de todo el mundo. Las temperaturas más altas de la Tierra se han registrado en campamentos de refugiados. Pero bueno, eso como no salen los periódicos y no afecta a nadie, pues no vamos a preocuparnos por esos pelagatos que hay allí, vamos a preocuparnos por otras cosas. Por eso yo creo que si los medios de comunicación se implicaran, forzarían a los propios gobiernos a que tomaran otras decisiones. No solamente palabras bonitas, y de palabras bonitas sinceramente estamos hartos. Estamos hartos de que todo el mundo comprenda nuestra situación y comprenda nuestros problemas y nos dé la razón, y que sepa que tenemos la razón, pero que nadie mueva un dedo para presionar. Si nadie está pidiendo, el pueblo saharaui no está pidiendo que el gobierno de España se enemiste con el gobierno de Marruecos, para nada.
sois vecinos y tenéis la obligación de entenderos, queráis o no lo queráis, pero no nos utilicéis como moneda de cambio, que es lo que está haciendo Marruecos continuamente. Cuando España, cualquier político español, se le ocurre hablar del Sáhara, al otro día o a los pocos días surge Ceuta, surge Melilla, surgen los problemas de contrabando en el estrecho, surgen los problemas migratorios, surge la presión y el problema de los yihadistas. Pues claro, de esa manera continuamente España se deja chantajear por Marruecos y de esa manera así nos va, claramente. Sí, yo quería hacer un par de preguntas, que lo tengo un poco yo. Uno referente a ese referéndum que quiere hacer, qué implicidad tiene Estados Unidos y sobre todo la ONU, que decía la que quiere hacerlo. Junto con el Estado español, pero el Estado español somos los grandes. Pero la complicidad que tiene Estados Unidos y la ONU, me parece que está pasando el tiempo. Y otra de las cosas que quería... me queda duda. Era si un día llegáis a tener la independencia, que ya ojalá quede pronto, vuestra vida, la economía de ese territorio, me parece que es desierto, no sé qué riqueza puede haber ahí. La manera de que puede venir ese pueblo. Sencillamente, esa es la pregunta. Bien, sobre la implicación, la primera pregunta, sobre la implicación y llevar a cabo a buen puerto el referéndum de autodeterminación. Sí, es cierto que no es solamente el acuerdo, aunque es lo ideal, el acuerdo de las partes, sobre lo que si es tan complejo y tan sencillo como elegir qué pregunta se va a poner. Como bien dijo nuestro compañero, Hassan II, el anterior rey de Marruecos, estuvo de acuerdo en que se realizara un referéndum. Una vez que falleció el rey de Marruecos, al rey puesto pues nuevas leyes. El llamado actualmente rey de los pobres en Marruecos, el rey Mohamed VI, pues dijo que el referéndum no se va a realizar. En Marruecos las decisiones las toma el rey. Haya el partido que haya, las decisiones son reales. Actualmente el rey de Marruecos ha estado más de un mes y medio fuera de su país, en Francia, y hay miembros del actual gobierno marroquí que quisieron dejar el gabinete y sin embargo una llamada telefónica del rey de Marruecos le dijo: atrasa la decisión hasta que yo regrese a Marruecos. Pues así llevan un mes y medio esperando, unos políticos queriéndose ir y no pudiéndose ir, esperando por la decisión de su rey. Entonces, sí, la comunidad internacional debe presionar, perfecto. Los intereses de Estados Unidos, pues quizás cuando seamos una zona de interés para Estados Unidos, quizás ese día sea cuando podamos realizar el referéndum, porque mientras tanto nos tienen olvidados. Estados Unidos tiene intereses en Canarias grandísimos, Estados Unidos tiene actualmente muchos intereses en Marruecos, grandísimos, tiene el grupo El Africón, que es una unidad militar de élite para intervención en la zona de África, y su mando, si mal no recuerdo, estaba en Tantán establecido, es una base militar en Tantán. Pues tiene un aeropuerto militar en Marruecos. ¿Qué quiere que le diga? Pues más claro hago. Si los intereses están ahora mismo del lado de Marruecos, un gobierno, un ejecutivo americano, republicano, demócrata, no va a cambiar mucho la temática mientras no haya una implicación directa, porque de momento republicanos o demócratas van a ser, como les dije antes, palabras bonitas cada 4 años, pero la solución definitiva no. Sí es verdad que Estados Unidos incluso se ha implicado un poco más. Hay que recordar que el enviado personal, del secretario de Naciones Unidas para la cuestión del Sáhara es norteamericano, el señor Christopher Ross, que fue embajador en Argelia hace muchos años. Entonces, sí, el anterior fue James Baker también, antes de Van Warson, el holandés, fue James Baker, su enviado. Es decir, ha habido políticos americanos que sí, que se han implicado de manera, pero algunos han abandonado porque han visto que la puerta estaba cerrada y no se podía avanzar más, y el otros, pues siguen luchando. Es una novedad que en la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos pidió que la temática, es tan sencillo como pedir que la temática de los derechos humanos sea supervisada por la MINURSO, por la misión de las Naciones Unidas en el territorio, que es la única misión en el mundo de las Naciones Unidas que no tiene entre sus objetivos vigilar
el respeto de los derechos humanos. Y no pedimos que vigilen los derechos humanos solamente en el territorio ocupado. No, nosotros abrimos las puertas de nuestro campamento para que también nos señalen nuestros problemas y también nos señalen nuestros fallos. Estamos dispuestos a ello. Pero Marruecos de ninguna manera. Y su estimado aliado Francia, mucho menos. Por lo tanto, al final Estados Unidos, que fue el que planteó eso, pues se tuvo que retractar y dejar como que hay una preocupación por los derechos humanos y ya está. Sobre lo que usted dice del territorio, el territorio sí es desértico en su gran mayoría, pero eso no quiere decir que sea un territorio pobre, al contrario. Las minas de Bucra, que están a 100 kilómetros de Layún, son las minas de fosfato al aire libre más grandes del mundo. Es decir, al aire libre, estoy diciendo que no es necesario meterse en una mina para sacar el fosfato, sino con una máquina, como se verá en las fotos que han ido pasando, simplemente arañando la corteza terrestre se puede extraer el fosfato. Eso uno. La costa saharaui, aunque está muy explotada, lo que estaban hablando, los acuerdos pesqueros, aparte de eso, hay flotas rusas, hay flotas japonesas, que son las que más esquilman el territorio. Y sí, y se supone que si algún día llegara nuestra independencia, incluso de hacer un parón biológico de un par de años. Eso incluso se ha comentado por los miembros del Frente Polisario y por el gobierno. Es decir, si se llegara a la independencia, hacer un parón biológico para que la especie se recuperara, para que se recupere el litoral. Pero evidentemente el Banco Sahariano es uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo. Es decir, medios para que el pueblo saharaui se desarrolle y sobreviva por sus propios medios, los hay, riquezas hay. Potencial humano, ni qué decirle. Lo que pasa es que no nos dejan decidir, no nos dejan a nosotros mismos gestionar nuestros propios asuntos. Es lo único. No, perdona. Señor primero. Sí, Señor. Pedro. Bueno, yo quiero hacer aquí una indicación, incluso anterior a la independencia, a la absorción de Sáhara por Marruecos. ¿Cómo es posible que el Frente Polisario, que nos ha dicho que se gobierna en realidad de todo el pueblo saharaui, no se dio cuenta que con una extensión, la mitad de España aproximadamente, con una población pequeñísima, no mayor que la capital de aquí de la provincia, Murcia, y que con una riqueza de fosfato, con un litoral realmente rico, como estaba diciendo ahora mismo, iba a ser capaz de ser independiente sin tener algún aliado potente, que por supuesto la potencia colonizadora no iba a ser, porque el Frente Polisario tampoco tenía un gran, amabilidad con la potencia colonizadora y que no, en realidad, no hizo ningún esfuerzo por ganarse la voluntad del gobierno español en ese momento. Y sabiendo que si hubiera sido totalmente independiente, tenía el tiburón del norte que se iba a tragar. Y no hizo tampoco ninguna gestión diplomática con las grandes potencias, Estados Unidos, para ganarse, en caso posible de ser independientes, por tener una protección, porque es impensable que en el mundo de hoy que una zona rica como es todo el Sáhara, es decir, solamente con 300, 400 o 500.000 personas sean capaces de mantenerlo, porque seguro que habría ahora Marruecos o Argelia o Estados Unidos, cualquier potencia se iba a absorber. No sé si fue a lo mejor un error del Frente Polisario, que ahora quizás no que lo esté pagando. Claro, se encuentra sin ningún aliado, porque no lo tuvo en su momento cuando empezó a lanzar los programas de independencia, que yo evidentemente, creo que son justas y que son favorables a ellos, pero claro, han hecho que un hecho real de la independencia sea muy difícil en un país que tiene una gran extensión, una pequeña población, un habitante por kilómetro cuadrado, obviamente, o dos, ¿no? Pero claro, eso es indefendible cuando realmente no es un desierto, tiene las mayores minas de fosfato, producción de fosfato del mundo, y el Banco Sahariano pues es una maravilla, ¿no? Aparte de una fachada de la actividad, pues es muy grande, es muy rico, como potencia incluso turística, ¿no? Solamente se ve eso. Sí. Sí, lo que iba a comentar. Errores se han cometido muchos, pero no creo que sea un error del Frente Polisario en ese momento no elegir un aliado. Es que no había tiempo de pensar qué decisiones se iban a tomar. Tengamos en cuenta una cosa, les voy a poner un ejemplo, y discúlpenme usted que se lo comente, un ejemplo personal.
Mi padre, desde el año 70, estuvo trabajando en el aeropuerto militar de Layún, con oficiales españoles y demás. Mi padre era un trabajador más. Pues en el año 73, los trabajadores saharauis del aeropuerto de Layún decidieron que por qué, siendo ellos trabajando la misma cantidad de horas y haciendo el mismo trabajo que los españoles que tenían el mismo cargo, ¿por qué cobraban menos? Pues escribieron una carta en la cual pidieron igualar, que su sueldo fuera igual, a igual trabajo, igual sueldo, que el resto de trabajadores españoles en ese momento. Mi padre solamente firmó ese documento, porque nos lo cuenta día tras día. Y a raíz de enviar esa carta a la administración en ese momento, claro, la administración militar en ese momento, a enviarla, pues mandaron a la policía a casa de mi padre para interrogarlo, porque era un revoltoso. Es decir, en ese momento no se podía reflexionar ni se podía negociar con España. España dejó claro en su momento, y cuando me refiero a España me refiero al gobierno franquista de aquel entonces, no se podía negociar con él. Es decir, los estudiantes vivían y convivían en las escuelas con los hijos de los oficiales y no había ningún problema. Y sin embargo, cuando salíamos de las escuelas ya era el típico, el autóctono era una cosa y el español era otra. Es decir, en el Sáhara no se vivía mal, pero nunca dejábamos de ser ciudadanos de segunda en nuestro propio territorio. Es decir, de esa manera no se podía negociar de igual a igual con el gobierno franquista de aquel entonces. Mi padre tuvo que salir huyendo de Layún por eso mismo. Irónicamente, quien lo montó en un avión y lo trajo a la península fue su propio oficial español, el propio capitán de la aeronave. Le dijo: Hatri, súbete al avión y vete para Murcia, quédate en La Ñora con mi familia hasta que se cambie la situación. ¿Y a ti quién te ha mandado a firmar nada? Dijo: pero si yo nada más que he pedido que me igualen el sueldo, si mi padre no sabía de política. Es decir, con eso quiero decirle que las cosas en aquel entonces se tomaban a la tremenda. Entonces, al tomarse la tremenda, la autoridad militar tomándoselo todo por la tremenda, de esa manera no se podía reflexionar, no se podía tener al gobierno de aquel entonces español como aliado. El gobierno español hizo su maniobra, creó el PUNS, el partido, como les comenté anteriormente, un partido de notables que solamente representaba, y tenían representación en la Corte Española, solamente representaban al seguidismo y solamente seguían las directrices del gobierno español de aquel entonces. Sobre lo otro, si cuando empezó la Marcha Verde, ¿acaso cree que quedaba tiempo de pensar si iba a buscar un aliado? Si lo que interesaba era sacar a la población civil, salvar la vida de todo el que se pudiera y llevarlo a una zona segura. Imagínese que uno de los mayores bombardeos de la población civil fue la zona de Montreuil, una zona desértica, una zona en la que el Frente Polisario llevó a la población pensando que iban a estar a salvo precisamente de la invasión marroquí. Y mira por dónde fue donde la aviación marroquí bombardeó y masacró a la población. Es decir, se quedó claro y patente que Marruecos atacaba por el norte y Mauritania atacaba por el sur. El gobierno español salía lavándose las manos y lo único que quedaba era o se lanzaba uno al mar o bien huía hacia la dirección, hacia la frontera argelina, que fue donde único el pueblo saharaui encontró refugio. Es decir, no había mucho tiempo para medir las consecuencias de lo que iba a pasar. También es cierto que muchos de nuestros dirigentes, muchos de nuestros políticos se fueron formando sobre la marcha. Eran estudiantes, por Dios, entendamos eso. No eran grandes genios, ni mucho menos. Eran gente que tenían claro lo que querían y lo que convenía al pueblo en ese momento, pero no eran ni políticos ni gente formada. En el Sáhara, cuando las autoridades españolas salieron, había un médico y, disculpen, y 5 o 6 estudiantes de medicina. Es decir, ¿acaso de esa manera se podría pedir que nuestros políticos estuvieran en ese momento a la altura de lo que se entiende hoy por un político que representa un pueblo? Era impensable. Ellos han ido aprendiendo como mismo hemos ido aprendiendo nosotros, a trompicones y a golpes. Y esa ha sido quizás nuestra desgracia, no haber tenido en ese momento grandes medios. Puede pasar, puede que sea eso, pero nosotros no estamos actualmente para sancionar la historia de lo que pasó. Nosotros estamos para continuar con nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar a la independencia, solamente eso. Una pequeña observación en relación a ese planteamiento que nos hemos hecho mucha gente al cabo del tiempo. También hay que verlo con la perspectiva en
los años 60 Naciones Unidas estaba reclamando pues, el derecho de autodeterminación de todas las colonias, entre ellas, pues lógicamente la del Sáhara Occidental, y cuando en esa época España firma los acuerdos tripartitos, está vendiendo a su suerte al pueblo saharaui, porque en otras colonias la potencia colonial lo que hace es no abandonar el territorio hasta que, de hecho, Naciones Unidas lo que reclama es que el pueblo saharaui tenga el derecho de autodeterminación, pero previamente a que abandone a su suerte el ejército, porque no puede, lo que hizo, pues irse por una puerta y dejar que entrara el ejército marroquí por otra. O sea que en los acuerdos que se pretendían por Naciones Unidas no entraba esos acuerdos vergonzosos que se firmaron. El proceso de descolonización en el Sáhara ha sido completamente atípico a cualquier otro, ya no de África, sino de cualquier otro que en esos años Naciones Unidas reclamó y exigió a las potencias colonizadoras para evitar el vender a su suerte a los pueblos colonizados. Sí, yo recuerdo que hace unos años, ante el estancamiento del conflicto, se hablaba de la repartición del territorio, se llegó incluso a hablar de repartir el territorio entre Marruecos y el Frente Polisario. Después ya se dejó de oír esa propuesta. Vosotros ahora mismo, el Frente Polisario, lo que plantea es un referéndum, me parece que legítimamente, pero lo cierto es que ahora mismo parece que las cosas no juegan mucho a favor del Frente Polisario, no solamente porque le falta aliado, como se ha dicho por aquí, sino también porque hay una presión demográfica de Marruecos que juega en contravuelta. Es decir, efectivamente, si hay 1,5 millones de marroquíes ahora mismo en los territorios ocupados, pues dentro de 10 años o dentro de 20 años se habrán convertido en no sé cuántos millones. Entonces, lo que yo quería preguntarte es decir, ¿realmente no contempláis, vosotros no contempláis una salida negociada? ¿No veis la posibilidad de que haya un reparto del territorio que podría a lo mejor ser aceptado por la comunidad internacional? En fin, otra posibilidad que no sea la independencia, aunque yo creo que efectivamente lo legítimo y estáis en vuestro derecho de pedirla, de exigirla y de luchar por ella, pero a veces pues la realidad es como es. Vale, la realidad es una cosa, lo que puede parecer es otra. Es decir, me roban mi casa, ¿qué parte de mi casa te cedo? Te cedo la habitación principal, te cedo el salón. Es decir, no, aunque pueda parecer que lo que usted comentaba, la repartición del territorio, eso fue una idea uno de los primeros planes, el Plan Baker, que era dividir el territorio. Es un planteamiento que se hizo, como le llaman aquí, una bola que se suelta, una bola de nieve, a ver en qué campo fecunda. Al final, ni el Sáhara, ni el pueblo, ni el Frente Polisario, ni Marruecos aceptaron esa idea. Eso es lo primero. Lo segundo, repartir el territorio. ¿Y por qué repartir el territorio? No digo que usted no... El planteamiento es muy lógico, es decir, un pueblo pequeño, un territorio muy grande. Ahora, esa repartición la hicieron ya en su momento Marruecos y Mauritania. El sur para Mauritania y el norte para Marruecos. Ilegalmente invadieron el país. Lo irónico es que, mejor dicho, disculpe, lo gracioso del tema es que Marruecos actualmente dice que la frontera del Sáhara va hasta la actual frontera con Mauritania. En el año 75 no decía eso, cuando se repartió el territorio. Es decir, Marruecos cedió su, entre comillas, territorio, miles de kilómetros, al gobierno mauritano. Entonces, es decir, si Marruecos en su momento dividió su territorio, ¿por qué nosotros no aspiramos a recuperar nuestro territorio?
Es decir, no tiene por qué haber una repartición. Las ideas son muchas. Lo que usted dice, la presión demográfica, existe, claro que existe la presión demográfica. El Frente Polisario ha planteado que en caso de referéndum, en el caso de que la población saharaui decida ser independiente, es tan sencillo como no crear un problema en Marruecos. El ciudadano marroquí que está residiendo en el territorio adoptaría automáticamente la nacionalidad saharaui. Eso no es un problema. Es decir, muchos de esos marroquíes que hay viviendo en el territorio actualmente tienen vínculos muy fuertes con la población saharaui. En los últimos disturbios que hubo en Dakhla, parte de los marroquíes se pusieron de parte de los saharauis en sus propios barrios, ayudándolos. Es decir, hay problemas, sí, muchísimo. Muchos de los colonos que traen colonos la parte más, por así decir, más desarropada de Marruecos es la que desplazan al territorio. ¿Para qué? Como vendiéndoles el dorado. Mirad qué bonito vuestro país, el dorado. Aquí tenéis el maná que cae del cielo. Entonces, de esa manera, muchos sí entran como piratas, cogiéndolo todo, esto es mío y no lo suelto. Claro, muchos de ellos de esa manera son ultranacionalistas y Marruecos así lo fomenta. Pero no creo que sea ningún problema. Se nos piden soluciones imaginativas. Hemos imaginado tantas soluciones como que le hemos dicho al gobierno de Marruecos que estamos dispuestos a ceder parte de la riqueza de nuestras minas, a cederlas para que la exploten durante 25, durante 40 años. Y estoy hablando que actualmente todos los estudios dicen que a las minas de fosfato de Bucra le quedan 40 años de explotación. Es decir, llévate la mitad de mi riqueza si quieres, si me vas a dejar por fin decidir y vivir en mi territorio de manera soberana. Más ideas imaginativas no se me ocurren. Todo lo demás ya no es una idea imaginativa, ya es un robo a mano armada directamente. Bueno, si te parece... No hace falta el micrófono. A ver. Se me vaya con la voz. Estás hablando del plan Baker 1, también existe un plan Baker 2. ¿Cuál es el definitivo, el que haya ido encima de la mesa y en base al cual se está negociando? ¿Hay algún plan posterior al Baker 2? Los planes Baker 1 y Baker 2 prácticamente se puede decir que murieron hace años. Actualmente lo que está planteado es Marruecos se niega rotundamente a que entre las opciones de ese referéndum, sí, Marruecos dice que se haga referéndum, pero que la opción de independencia no aparezca por ningún lado de la papeleta. Es decir, ¿qué referéndum es ese? Marruecos dice, bueno, vamos a permitir que la población saharaui decida si quiere ser autónoma, una provincia autónoma, y ponían de ejemplo, muy bonito, el ejemplo del País Vasco y el ejemplo de la Comunidad Catalana. Es decir, decían, sí, vamos a hacer un modelo parecido al modelo catalán. Déjenme decirles que desde hace un par de años, desde que el gobierno catalán reivindica más autonomía y reivindica más sobre su territorio, Marruecos ha dejado de hablar de ese plan. Ya por arte de magia desapareció de la prensa marroquí. Ya no hablan del modelo catalán como un modelo factible para llevar al Sáhara. Ya automáticamente ha desaparecido. Ahora simple y llanamente dicen que son sus provincias del sur y que si quieren decidir, pues han iniciado lo que yo llamo un plan de regionalización. No sé qué significa muy bien, pero bueno, han metido al antiguo embajador marroquí en España, el señor Azman, lo han metido en ese grupito, un grupo de sabios que supuestamente van a darnos la solución mágica de cómo se puede resolver el problema. Tengamos en cuenta, es un grupo marroquí y la solución mágica es en su beneficio. Ahora mismo lo que hay planteado en Naciones Unidas y lo que el Frente Polisario plantea es que se respete el derecho del pueblo saharaui a decidir. Hemos dicho que permitimos, queremos y dejamos que pongan todas las opciones que quiera Marruecos y que acepte Marruecos en la papeleta, junto con la opción de la independencia. Es lo único que pedimos. Es una frase, opción. El pueblo saharaui quiere ser independiente, opción. El pueblo saharaui quiere ser Cataluña, el pueblo saharaui quiere ser Marruecos. Eso el Frente Polisario ha barajado todas las opciones, y todas, incluso cuando Marruecos hizo presión con los votantes, es decir, con los censados, con el censo del 75, Marruecos introdujo 300.000 colonos en esas listas. Y el Frente Polisario, después de mucho analizarlo, dijo sí, deja que esos 300.000 voten también. Marruecos, después de eso, se negó. Dijo, pues no, ahora tampoco van a votar. Es decir, es el propio Marruecos el único que pone piedras en el trayecto continuamente. Y Marruecos lo hace simple y llanamente porque sabe que está arropado por Francia.
Francia es uno de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene derecho a veto. Y mientras Francia, un aliado, siga teniendo derecho a veto, pues las cosas van a ir de mal en peor en el territorio porque no va a haber una solución. Y la única solución va a ser que al final la olla de presión va a explotar por algún lado. Juan José. Una pequeña reflexión y una pregunta. De los medios de comunicación. Una pequeña reflexión y una pregunta. Dale al botón. ¿Ya? A ver. No, a ver. Ahora, perdón. Ahora. De los medios de comunicación no esperéis nada. Obviamente dicen lo que favorece a los grupos financieros que son sus propietarios. Por otra parte, yo estoy realmente de acuerdo que estéis hartos de que los políticos digan os comprendemos. Esto me recuerda una frase de Vicente Ferrer que decía que el sufrimiento no está para comprenderlo, está para remediarlo. Y ahora quería hacer un par de preguntas. Una, hace años se presentó la candidatura de la mujer saharaui para uno de los premios Príncipe de Asturias y al parecer no prosperó así. Primero, no tendría mucho que ver aquel asunto de la amistad personal de nuestro rey con el rey de Marruecos. Y segundo, no han vuelto a presentar esa candidatura. Y otra pregunta, el referéndum, yo creo que esto en parte ya se ha tocado. Conforme pasa el tiempo, no aumentan las posibilidades de que ese referéndum, si se celebra, se pierda. Nada más, gracias. Bien, respecto a la candidatura de la mujer saharaui al premio Príncipe de Asturias, ese hace unos años, es cierto que se presentó. Usted mismo se respondió hace unos minutos cuando dijo que todos son grupos de presión y grupos financieros. No interesa. Sí es verdad que el reconocimiento es importante, los reconocimientos no solamente a la mujer, en todos los frentes, son necesarios para que se hable del tema, pero no son indispensables. Lo realmente indispensable y necesario es que se pueda realizar ese referéndum. Sobre que el tiempo va en nuestra contra, yo pienso igual que usted, yo creo que sí, que va en nuestra contra. Pero bueno, y también le dije en un comienzo que tampoco tenemos una paciencia infinita y llegará un momento en que diremos hasta aquí. Pero sí, efectivamente, por la presión migratoria que hablaba, porque la propia va habiendo, aunque uno no quiera, va habiendo un desarraigo de tu propio territorio. Es decir, hay juventud que, aunque somos una sociedad muy arraigada, muy tradicional en el aspecto familiar, sí es verdad que el desarraigo existe, la forma de pensar cambia, pero eso creo que es parte también de nuestra propia evolución, nuestro propio desarrollo. Alguien dijo, ¿quiénes son los auténticos saharauis? No existen auténticos saharauis, como tampoco existen auténticos españoles, si aquí están todos mezclados, pues es lo mismo. Pero sí, pero es cierto de que muchas de nuestras tradiciones, incluso ya algunas se han perdido, pero bueno, pero con todo y eso, el pueblo saharaui sigue resistiendo, y mientras quede una sola persona refugiada en esos dichosos campamentos de refugiados, mientras quede una sola persona, yo creo que queda por lo menos un poco de esperanza para que algún día logremos nuestro objetivo. La comunidad internacional creo que no puede estar ciega toda la vida. Alguien decía hace muchos años respecto a la famosa deuda del FMI de América Latina, la deuda externa, la famosa deuda externa que ha asfixiado a todos los países de América Latina. Algún teórico decía, no hay deuda que dure 100 años ni pueblo que la resista. Pues yo creo que el pueblo saharaui es un caso semejante. Una espera eterna no vamos a tener. ¿Dónde está el límite? Solamente en los congresos del Frente Polisario es donde se decide el plan de acción de nuestro pueblo. No decidimos individualmente, las individualidades son importantes, pero no son lo principal. Lo principal es la unión y la fuerza del grupo, y en eso, en los congresos que se hacen cada 3 y cada 4 años, es donde se decide el plan y la estrategia a seguir por el pueblo. Ahora mismo estamos en un proceso de no paz y no guerra, y que respetamos. Y yo soy, como les dije, el primero que estoy en contra de, porque yo creo que se podrían haber intentado las cosas de otra manera. Pero bueno, tenemos que seguir el dictamen de lo que se ha decidido en el Congreso. Es lo que nos queda. Si encima de que somos pocos fuéramos desordenados, peor que peor. Ya creo que hace rato Marruecos nos hubiera comido. ¿Alguna pregunta más?
Nerea, nuestro representante. Sí, eso iba a decir. Le iba a decir que nos dirigiese unas palabras, pero bueno, se ha adelantado. La representante del Frente Polisario, bueno, era en Austria, pero ahora creo que ha pasado a Grecia recientemente. Gracias. سألت الترجمة لي؟ ما في مشكلة، yo le traduciré lo que haga. أولا أقول معني متأسفة لأني ما أتكلم الإسبانية رغم إني ياتي نتكلمها يا غير منين بديت أنا خاصني نقرأ مرة إسباني ورسمة يعني بتعلم الإسبانية رغم إني شهادة ميلادي خلال إسبانية هذا ما هو ذنبي أنا لم أعلم بالتاريخ. المسألة الثانية يعني أنا ما عندي سؤال عندي إضافات قليلة. الأولى ما يتعلق بتقسيم قضية تقسيم الصحراء اللي قال هذا السيد هو انه اضافه هذا اللي تنتبه التقسيم ما يصح لانه المغرب حتى الان دوله تقعد موجوده منين يقعد موجود؟ شعب يقعد موجوده ارض ويقعد موجوده حكومه هذا حسب الامم المتحده تعريف الدوله وهذا موجود عندنا. عندنا مناطق محرره اكبر من ياس من الدول لا المنطقه المحرره. Sí, respecto al segundo punto señala, la representante señala que sobre lo que estábamos hablando anteriormente de lo que usted decía de la población, cómo un pueblo tan pequeño puede disponer de un territorio tan grande y puede a su vez mantenerlo y poder vivir en él sin tener un aliado cerca. La representante señala que actualmente en el mundo, y puso de ejemplo casos europeos, hay pueblos muy pequeños, incluso de menos población que el pueblo saharaui, y que están constituidos como estados, Luxemburgo, Liechtenstein y demás. Sí, es verdad que lo que... No corra todavía. lo que dice, claro, es que no tiene por qué, y hay países que son grandes también y que tienen una población pequeña, pero que no tiene por qué ser un país, una vara de medir el hecho de que una población sea equivalente o semejante al número de kilómetros cuadrados que tiene, sino que, según Naciones Unidas, para que un pueblo existe, un Estado existe y se pueda conformar, necesita tener un pueblo, un territorio y un gobierno. En este caso, el pueblo saharaui cumple los tres preceptos, y aún así señala ella que actualmente los territorios liberados del Sáhara son incluso mayores que algunos países, y el Frente Polisario actualmente los controla y campa a sus anchas por ellos. Entonces, por lo tanto, no se puede medir solamente por el tamaño de kilómetros que tenga un territorio y por el número de población, sino que el derecho internacional lo señala así: un pueblo, un territorio y un gobierno. Y esos tres requisitos los cumple el pueblo saharaui y porque controla su propio territorio. يعني نذكرك انت هاو الدول الصغيره هي عامل من عوامل الاستقرار، وهذا ظهر في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه. ونواصل في الفكره الاخيره ردا على السيد اللي تكلم عن شنو هو الموجود الان بعد بلان بيكادوس. اللي موجود الان هي المفاوضات، لانه كريستوفوروس شاف عن الى حد الساعه هذه الاقتراحات اللي قدموا الممثلين الشخصيين للامين العام قبله ما وصلت لشباب هو، واقترح انه يعدل مفاوضات انفورمال. كيفاش؟ نيغوسياسيونيز انفورماليز اللي ما في التزامات ذكيه وانما هي تحضير للمفاوضات الحقيقيه باش يوجد لهم. واللي موجود انت قلته يقال لا باغي نوضح ونزيد عليه شوي، هو عنه خالق مقترح المغرب اللي يقول عنه هو الحكم الذاتي، مع انه شوي يبدا يتكلم عن الجهويه الى اخره، وخالق مقترح بوليزاريو اللي انت تكلمت عن نقاطه فيه مثلا اعطائهم صلاحيات ان يستقلوا بانهم يستثمروا، مثلا يعطونا العمال المغاربه يبقوا في الصحراء ان نعاونوهم في تقسيم اضرار الحرب، هذا اسمه، رغم انهم هم اللي ضرونا احنا، هم اللي استعمرونا، هم اللي صاروا ثرواتنا، لان احنا مستعدين نتقاسموا معاهم هاي الخساره. وهذا ظهر عن احنا مادين يدينا الثنتين للسلام، غير المغرب ما هو ماد له ايد واحده. Sí, señala respecto, bueno, también me señaló respecto a Liechtenstein y demás y los pequeños estados europeos, que algunos incluso siguen, como quien dice, entre fronteras entre Alemania y Francia y demás, y gracias a ellos, a esas dos potencias, esos estados existen.
respecto a lo de Playmaker que preguntaron al final, señala de que actualmente el Frente Polisario y Marruecos, por petición del enviado personal, está enfrascado en unas negociaciones informales, no negociaciones oficiales. Es decir, parece que Naciones Unidas pensaba que las negociaciones formales, al haber tanta prensa y demás, de una manera u otra perjudicaban. Entonces tiró por la tangente y empezó las negociaciones, los encuentros informales para tratar de acercar posturas y de esa manera reanudar las negociaciones oficiales, ¿no? Las negociaciones formales. Con todo y eso, señala Nejet que las propuestas del Frente Polisario ya son conocidas. Estamos dispuestos a compartir parte de los recursos naturales. Estamos incluso dispuestos, aún habiendo sido ellos los que invadieron el territorio y los que lo ocuparon legalmente, incluso a permitir una cierta presencia militar en el territorio. Todo eso en un proceso de tratar de normalizar las relaciones. Se le permitiría a los ciudadanos marroquíes en el territorio convivir con su nacionalidad, con sus plenos derechos. Nos señala el representante que el pueblo saharaui del Frente Polisario no ha dado una mano a la paz, ha tendido las dos, y Marruecos no es capaz ni de mirarlas. No es que ya haya dado una, es que Marruecos directamente ha cerrado los ojos a cualquier opción de negociación de momento. آخر يعني نقطة في هذا الميدان هو عنه المغرب إلى حد الساعة في هذه المفاوضات غير المباشرة اللي تمت إلى حد الساعة المغرب رافض نهائيا يناقش اقتراح البوليساريو، وهذا طبعا ما هو ديمقراطي. هذا ما هو ديمقراطي لأنه في نقاش باش يصل حد كومبروميسو يعني الأقليات تبعوا عنده أوبسيون اسمها إلا واحدة. إذا ما خالق ديمقراطية تقول له هذا والله ما هو خالق، ما خالق شيء. نحن بشعود مسلسل ديمقراطي وياك تعود نتيجة مقبولة ومتواصلة، ياك تعود يعني شيء سلام دائم ما يقد يخلق ما هو رضا الطرفين احنا عارفينه، ولا يقد يخلق ما هو إلى عادة هناك أكثر من إمكانية للاختيار. إذا خاص يعود فيه various process اللي قد الشعب الناس تختار منهم. المغرب يقول اقتراحي وهذا هو الخالق لأني أنا قابل الأرض وأنا عندي هذه هي الحقيقة، وما دام هذا هو الحقيقي وما دام هذا هو سياسة الواقع الأمر الواقع، إذا أنا نفرض لا كونديسيونز اللي أنا باغي، وهذا هو اللي ننتظره احنا من العالم. إلى عاد العالم مازال يفكر، والعاد العالم الثاني مازال ديمقراطي، انه يفرض القوانين الدوليه، انه يساعدنا بان نتوصلوا بالضغوطات على المغرب الى ان نوجدوا حل. نحن عندنا الاراده واحنا عارفين عن النتيجه. نجاوب على الاخت، النتيجه في النهايه مهما طال الامر هو عنا احنا اللي نوصلوا لهدفنا. غير زين عندنا نوصلوا بالعجله ياسر من اللاجئين، الناس اللي تعاوننا، ياسر من ذوي الضمائر الحيه، ياسر من الناس مقتنعه معنا، يا كامل احنا هذا الوقت ان قلتوا نحتفلوا به باش ما نحاولوا خياراتنا ثانيه. Bueno, por último señala, voy a empezar por la parte de atrás que me vaya. Por último señala, respondiéndole a usted, que el objetivo lo tenemos claro, pero la manera de llegar a ese objetivo es de dos maneras. Una, por nuestros propios medios, que puede que nos lleve más tiempo, o otro, si la comunidad internacional, que se dice democrática y avanzada y civilizada, nos echa una mano y nos ayuda a presionar de manera tal que ese objetivo se llegue de una manera un poco más rápida. En segundo lugar, ha señalado que en las negociaciones hay un problema con Marruecos, y es que Marruecos actualmente se niega absolutamente a negociar cualquier opción que ponga sobre la mesa el Frente Polisario. Es decir, ¿qué tipo de negociación es posible cuando una de las partes solamente quiere decidir y que se tengan en cuenta sus puntos de vista y no el punto de vista del otro? No son negociaciones, es más bien el discurso de un sordo, que habla él solo y no quiere escuchar a nadie. En este caso es lo que está haciendo Marruecos. Marruecos se siente que está en el territorio, se siente desde una posición de fuerza arropado por Francia y por demás países, y de esa manera solamente pretende que solamente se negocie y se discuta su opción, su línea de trabajo, y no la del resto de presente, en este caso del Frente Polisario. Eso es lo único. O sea, muchas gracias. Bien. Bueno, además de estar, la señora Nayer ha estado representando al Frente Polisario en otros países de Europa, ¿no? En Alemania, Austria,
bueno, y actualmente en Grecia, como hemos dicho antes, aparte de Austria. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, bueno, pues agradecemos la intervención también última de la señora Noyer y a Hatri su presencia y la conferencia tan interesante que nos ha dado, además de a vosotros las preguntas que ha hecho, profundizar más en la misma conferencia. Bien, pues muchas gracias y ya el foro se despide hasta el mes de septiembre, que volveremos a iniciar las actividades. Me